Muy buenas noches. Bienvenidos a Oscar Aza Global. Otra noche, hoy, noche de lunes, comienzo de semana, 21 de octubre del año 2024. Casi se va el año. Y aquí estamos con las informaciones, los análisis, los comentarios de más palpitante actualidad. Como ustedes se merecen, los más importantes invitados. Hoy iniciamos con el tema de Cuba. Cuba continúa apagada. Nadie mejor que el brillante periodista de Martí Noticias, Mario Pentón, para que nos diga cuál es la situación actual de la mayor de las Antillas, que atraviesa ya, según algunos analistas y académicos aquí en los Estados Unidos, la peor crisis de su historia, comparada con la concentración de Valeriano Weyler allá en el siglo XIX. Mario, buenas noches. ¿Qué está pasando en Cuba en estos momentos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Oscar? Qué gusto estar en tu programa nuevamente. Efectivamente, la situación en Cuba es grave, es una crisis humanitaria en todo el sentido de la palabra. Por una parte, la inmensidad del país está a oscuras, es la tercera y la cuarta noche ya en esta oscuridad total, aunque se ha recuperado ya cerca del 90% de La Habana, que es lo que más le preocupa a la dictadura, justamente por las protestas masivas. Ayer vimos protestas en buena parte del país, incluyendo La Habana. En el resto de la nación hay muchos lugares que están a oscuras todavía, especialmente el oriente del país, donde acaba de impactar un huracán de nombre Oscar. Sí, no tengo nada que ver con eso. Para que no digan que mandé un huracán con la CIA. Ya me acusaron de sobrino de Batista. ¿Qué más puedo esperar? Oscar, justamente la situación del oriente del país es extremadamente delicada. Ahí estamos viendo las imágenes de Baracoa, ese es el malecón de Baracoa, que fue duramente impactado por los trenes de ola provocado por este ciclón, pero además la lluvia intensa que ha caído sobre todo el oriente, especialmente la provincia de Guantánamo, una provincia montañosa, y que ha provocado inundaciones. Lo más triste de todo es que esta zona no tenía electricidad y muchos de los vecinos ni siquiera se habían preparado para este huracán. He estado en contacto con varias personas en la región de Baracoa, en la región de Oriente, y me dicen, primero, que la poca comida que tenían se la ha echado a perder, y luego la precariedad de las viviendas, recordemos que es la zona más pobre de Cuba, es tremenda. Entonces, muchos han perdido sus techos, han perdido absolutamente todo, y es una verdadera, un verdadero drama, una verdadera crisis humanitaria. Siempre se ha dicho que cuando le faltara Venezuela a Cuba, lamentablemente, y es triste decirlo, por la cantidad de amigos que tengo cubanos y familia cubana, qué tristeza que estos 65 años han sido Cuba de pedigüeño, pidiéndole a los demás países que lo ayuden, invocando siempre lo que ellos llaman el bloqueo, que es el embargo económico y financiero. Un día vamos a dedicar el tiempo a explicar dónde y cómo surgió el embargo. Pero en estos momentos hay una realidad y México, con la flamante presidenta Sheinbaum, ha dicho que tiene una línea de crédito abierta para Cuba ante estas contingencias que se han estado produciendo. ¿Qué opinión te merece y qué más has podido averiguar sobre esta ventana que le abre México a la dictadura cubana? Bueno, en realidad, lo primero que me gustaría decir es que el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno del país más poderoso del mundo y el que pudiera ayudar verdaderamente al pueblo cubano, acaba de decir hoy, en boca de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que el régimen cubano no ha pedido ayuda a los Estados Unidos, a pesar de tener una isla completa a oscuras, a pesar de este huracán que ha impactado Oriente. Hasta este momento, hasta este minuto, no ha llegado una petición oficial de ayuda por parte del Palacio de la Revolución a la Casa Blanca. Eso yo creo que llama mucho la atención después de los discursos del régimen condenando y diciendo que Estados Unidos era el culpable de los apagones. Karine Jean-Pierre también dijo que Estados Unidos no tiene nada que ver con los apagones ni con la crisis energética que tiene Cuba hoy, y que esto es producto del pésimo liderazgo y de las malas decisiones tomadas por La Habana. En cuanto a los países que han ofrecido ayuda México, que no ha dicho de cuánto es esa ayuda. Hasta este momento no hay ninguna información de cuánto va a ser la ayuda. También ofreció ayuda a Colombia, ofreció ayuda a Venezuela, que
en este instante está para que ayuden al pueblo venezolano. Bueno, pues Maduro está también ofreciendo ayuda. Y tengo entendido de que estaban haciendo gestiones para ver si Rusia también los ayudaba con algo. En realidad, y yo lo que quiero que la gente entienda es, hasta este momento, Rusia, Venezuela, México o Colombia pudieron haber ayudado, pero aún así, ni con la ayuda de estos países se puede restablecer un sistema electroenergético nacional que es como un viejo almendrón, como uno de esos viejos autos americanos que ruedan por La Habana. Mientras le arreglan algo, se rompe otra cosa y así va a continuar, porque sencillamente lo que lleva es una demolición y hacer todo nuevo. Y para eso necesitan al menos 10.000 millones de dólares, cosa que no tienen. Me llama la atención que las protestas hasta ahora han sido escasas. Pese a la fuerte represión, llega un momento que la misma represión finiquita, o sea, finaliza en algún momento. No se puede encarcelar a 10 millones de cubanos, en una población inclusive decreciente. Pero ¿cómo ves esa situación de ya la gente y los cacerolazos todas las noches en diversas partes de la isla? La represión es brutal y el régimen dice constantemente que no tiene combustible, pero evidentemente sí tiene combustible para lo que le conviene. Ayer, por ejemplo, que unas mujeres estaban tocando calderos en La Habana, allí fue la policía enseguida. En Marianao también hubo presencia de los boinas negras, los temidos boinas negras, porque un grupo de manifestantes se enfrentaron con la policía. En Nicaragua hubo protestas, en varias regiones de Cuba el día de ayer hubo protestas y son reprimidas brutalmente. Además, el mismo títere, digamos, de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, quien encabeza el administrador de la finca, me gusta llamarlo a mí, este señor salió vestido de verde olivo anoche para intimidar a los cubanos y decirles que todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a protestar, y llamó indecentes a los cubanos que salieron a protestar y dijo que la mayoría estaban borrachos, estaban bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Qué horror. Para los que no son cubanos, ¿quiénes son los boinas negras? ¿Este es un cuerpo especial, mitad policial, mitad militar? Efectivamente, es un cuerpo especial, tanto los boinas negras, también hay otro cuerpo especial que se llaman los boinas rojas. Son tropas de élite que están entrenadas para justamente aplacar las protestas populares y acallar al pueblo. Los vimos especialmente el 11 de julio, cuando salieron masivamente a las calles los cubanos a pedir libertad, pues ellos salieron también a repartir palos y fueron algunos de los que pues llevaron la parte más dura de la represión. La verdad que ha llegado la tormenta perfecta, lamentablemente, para los pobres cubanos que siguen sufriendo. El caso de los alimentos, ¿dónde se están consiguiendo? Porque gran cantidad de alimentos se ha dañado producto de la falta de energía eléctrica. Efectivamente, los militares están vendiendo los productos que tenían en las tiendas en dólares, los están vendiendo a remate, justamente porque no hay electricidad. La situación en el país es terrible. Yo he conversado con muchas familias cubanas que lo han perdido absolutamente todo. Los pocos alimentos que tenían lo han perdido con 3, 4 días. Hoy mismo desde Viñales hablaba con una familia cubana que llevan 4 días sin electricidad y 20 días sin agua potable. Entonces, es una situación realmente de una crisis humanitaria de un profundo calado en todo el país y que lamentablemente pues se eclipsa ante situaciones como la guerra en Gaza o lo que está pasando en Ucrania. ¿Tú crees que el gobierno va a incentivar aún más la salida de los cubanos como ha hecho cada vez que hay una crisis? Recordamos Camarioca en el año 65, el Mariel en el año 80, la crisis de los balseros en el año 94 y ahora hay un número mayor de cubanos que han estado saliendo. ¿Tú crees que la decisión mayoritaria de la sociedad cubana es irse de Cuba? Los cubanos votan con los pies, como antes lo hicieron los ciudadanos de Alemania del Este o de la Unión Soviética, en medio de una situación de una represión brutal como la que estamos viendo, con más de 1.000 presos políticos, con presos sencillamente por levantar un celular y grabar una protesta. Por eso hay personas condenadas a 5 y a 10 años de cárcel hoy en Cuba. Pues la gente que les queda huir, les queda escapar. El gobierno ya no tiene otra manera para incentivar la emigración, porque es que en realidad lo han hecho en los últimos 4 años.
a tal punto que se ha ido más de 1 millón de cubanos de la isla. Entonces, lo único que les queda es mantener ese banderín abierto, seguirle creando ese problema al gobierno de los Estados Unidos en la frontera sur para obligarlo a negociar. Lo que pasa es que, al contrario de las veces anteriores, esta vez no ha tenido el mismo efecto, o por lo menos no ha hecho sentar al gobierno, en este caso del presidente Biden, para retirar las sanciones, como por ejemplo el título 3 de la ley Burton, de la ley Libertad, que sigue estando activo, lo instauró Trump y Biden lo continuó, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es un largo reclamo de La Habana que, a pesar de todo lo que han hecho para obligar a Biden a sacarlos de esa lista, no lo han logrado. Finalmente, nos queda un minuto, Mario. Las crisis anteriores que citamos, Fidel Castro estaba vivo, era el líder indiscutible, el líder histórico de la revolución. Ahora no está. Está un envejecido, un nonagenario, Raúl Castro. ¿Quién gobierna en Cuba, aparte de Raúl Castro? ¿Quién realmente puede controlar un estallido social de grandes proporciones en la isla? En Cuba gobierna un grupo muy selecto de militares, entre ellos, por supuesto, los nonagenarios, estos de 93 años, Ramiro Valdés, está el propio Raúl Castro, está Machado Ventura. La buena noticia es que todos ellos, por ley de la vida, pues deben pasar a mejor vida, ¿no? Y por lo tanto, darle paso a otra generación que probablemente sea la que implemente el cambio. Mario, como siempre, muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Mario Pentón, Gracias, periodista de Martín Noticias. En solo segundos regresamos con otro de los temas verdaderamente candentes. Si hay oscuridad en Cuba, hay oscuridad hasta cierto punto en la política nacional. Hay mucho más oscuridad en Venezuela y esta purga de militares. Y también en el Medio Oriente continúan la guerra en los diferentes teatros de operaciones. Regresamos enseguida.